Pero seguimos aquí y le cuento que ahora vamos a tener un diálogo con un joven que conozco de mucho antes de que él se conozca y que naciera. En realidad, además, le cuento que tengo el orgullo de decir que es graduado del mismo colegio en el cual yo tuve la oportunidad de formarme o de formarme hace muchos años. Su papá tuvo en Radio High un ciclo que se llamaba Bajo la Luna. Por las noches, algunos se pueden acordar, hace más o menos, yo creo, unos 28 años. Con su mamá estudié en algún momento, bueno, ella estudiaba, yo iba, en el seminario rabínico, y la verdad que nos unió en esas épocas muchas cosas, porque claro, él estaba aquí en la radio, la mamá lo acompañaba, y por otro lado, bueno, tuvimos mucho en común también en Israel y en momentos de la vida, nos hemos reencontrado en Chile durante muchas oportunidades. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, le podría contar mucho de la familia Herskovich. Y viene aquí hoy este joven que nació por esas casualidades, casi le diría aquí en la Argentina, pero después con su familia fueron a Australia, a Chile, siempre porque Sergio y su mamá se han dedicado a la educación judía y ahora ellos están en México, pero él se ha quedado en Chile estudiando ciencias políticas y también economía. Joven Jeremías Herskovich, bienvenido aquí a Radio High, ¿cómo está? Hola Miguel, un gusto estar acá, conocer los inicios de la familia Herskovich-Rothstein Claro, en sí, estas que no mismas se me oficinas. ofenda la familia Rothstein, que además es muy querida, hay muchos Rothstein acá que nos escuchan y que además son parte de una familia muy apreciada por todos. Así que, como digo, a tus padres los conozco de mucho tiempo y bueno, tu papá fue más director de mi hijo, para que entiendas cómo es esto. Yo era el director de la radio, después era el director el de Tarbut, cuando mi hijo estudiaba ahí, así que las cosas van girando y Sí, seguramente te va a tocar en algún momento ser el director de alguno de mis, qué sé yo, sobrinos o alguien que parezca, o sobrinos nietos. Ahora yo estoy en la etapa de sobrinos nietos. La vida pasa rápido, querido. pero es un regalo eso, Sí, claro, es un regalo. absolutamente. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer enorme. Y estás además en Chile, decidiste quedarte, estás estudiando, tus padres están ahora en México. eh, y estás en la universidad. Hace poquito tuvimos aquí, te cuento, a Ariela Agosín y a Daphne Englander, de la comunidad judía, y hablamos mucho de lo que está pasando en Chile, el desafío de ser judíos en Chile con una comunidad palestina tan importante y con una comunidad palestina que se ha radicalizado, porque cuando yo era chiquito, a tu edad más o menos, teníamos una convivencia muy tranquila, muy armónica, y esto ha ido cambiando en los años, desgraciadamente, para mal. Y estás en la universidad, digo, como joven estudiante y activando además dentro de la comunidad, dentro de los estudiantes judíos. ¿Cómo es esa vivencia de que te digan, vos, a ver, casi no parecés judío, pero sos, ¿no? Y además de eso, ustedes, asesinos y genocidas y que oprimen al pueblo palestino, y etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa vivencia en lo cotidiano, Jere? Bueno, yo estudio ciencias políticas, como bien comentaste, en la Universidad Católica, que es donde no tengo la cifra oficial, pero eh, uno sabe estas cosas, es donde hay mayor cantidad de estudiantes judíos entre las universidades de Chile. Yo soy el vicepresidente de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos, que básicamente nos encargamos, dentro de muchas otras funciones, pero hoy en día, debido a la coyuntura, de reaccionar y prevenir el antisemitismo en la vida de los jóvenes en Chile y que mayoritariamente se encuentran en las universidades. Yo le conté, lo voy hacia el aire porque tengo que hacer un poco de autobombo. Sí, Fui el primer presidente de eso que después se mira, transformó.
Pero en increíble. esa época no hablábamos de estos temas, no eran esas las preocupaciones, ¿eh? Era Mm. la identidad judía, nada que ver con la lucha del antisemitismo que era tangencial y chiquitito, digo. Y entonces están ahí tratando de sobrevivir en la católica y Sí, en ciencias políticas, que debe ser una carrera donde además el tema aparece bastante seguido, porque por razones obvias, ¿no? sí, totalmente. Y antes de entrar, te digo, es muy interesante porque nosotros cuando ingresamos, cuando, cuando pensábamos que era lo que queríamos hacer, pensábamos tratar un poco distanciarnos del conflicto, porque es muy doloroso que un pueblo, que una cultura, una comunidad a la que representamos, en la sociedad chilena solo se la identifique a través de un conflicto, siendo que el pueblo judío tiene tantas otras cosas que ofrecer. Pero bueno, em, Y además, lo que es obvio, pero para los palestinos o los que no quieran verlo, que vos sos más chileno, como dicen, que los porotos, y que de lo que pasa en el Medio Oriente poco podés hacer y tampoco poco haces. Digo, esta cosa de totalmente, querer vincular lo que no tiene ningún sentido ni es cierto. sí. Pero ¿cómo es esa vida cotidiana en los ámbitos universitarios? Ya lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, ni hablar. En Chile parece que también hay algo de esto. Esa vivencia. Bueno, te voy a comentar primero desde un punto de vista personal de lo que vivo yo, Jeremías, en la Ujú, Universidad Católica, y ujú, después podemos hablar de lo que nosotros recibimos como federación, que ujú. representamos a los estudiantes que están dispersos por todas las universidades. Como estudiante de ciencia política en la Universidad Católica de Chile ha sido complejo, porque es un conflicto que se ha globalizado, que está en boca de todos, eh, que Todos son expertos. todos son expertos en relaciones internacionales y conflicto de Medio Oriente, en este problema milenario. Y es muy difícil. Te voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó el año pasado, a finales de año después del 7 de octubre, que obviamente fue lo que cambia todo, con tres compañeras, con dos compañeras, perdón, judías también, en la universidad nos enfrentamos a un lienzo en nuestro patio, el patio de Humanidades, Ujú. un patio que tiene muchas cosas para decir, te imaginarás, en donde decía Free Palestine, abajo el sionismo. Y nosotros, como apasionados madrijim, activistas, idealistas, fuimos a pedir que bajen el lienzo, no porque decía Free Palestine, porque nosotros estamos a favor de la Ujú. liberación de los pueblos, sino claramente por que decía bajo el sionismo, que nosotros argumentábamos que era un movimiento que permitió liberar al pueblo judío del yugo y de... ¿Y cómo les fue? ¿Con quién hablaron? Nos fue mal, nos fue muy mal, la verdad. Se generó un cúmulo de más o menos 60 personas, en donde éramos 3 contra Ujú. 15 personas que nos gritaban genocidas, que nos insultaban, que se reían en nuestras caras, que, Ajá, sos genocida, bien. claro, Vos sos un tipo que mató sí, mucha gente. nosotros que íbamos a estudiar a la universidad éramos genocidas y ¿Quiénes eran esos 15 o esos 60? ¿Alumnos o también del cuerpo docente y de los directores de la universidad? no, no, eran alumnos Ujú, de la carrera particularmente de geografía, ujú. eh, realmente muy insignificante. Bien, y cuando eso toma más cuerpo, más allá del momento desagradable, ¿ustedes lo elevan en algún momento a las autoridades de la universidad? Sí, de hecho en ese momento se empieza a tensionar el ambiente y llegan los profesores, el cuerpo docente, Llegaron los pacos, dale. llegaron los pacos, quedó la Esto, escoba. esto para los que nos están escuchando en Argentina, tengo que explicarle, los pacos son los policías, dele, ¿sí? Y lo que pasa es que finalmente nos separan y terminamos hablando con la directora de la carrera, con un poco más elevado y hubo mucho apoyo, pero es muy difícil determinar que el antisionismo es un discurso de odio. Eso no te lo voy a negar. Sí nos sentimos acompañados hasta cierto punto, porque no entienden que hablar en contra del sionismo es hablar en contra de los derechos colectivos de nuestro pueblo. Ujú. ¿Y lo sacaron o no lo sacaron? Yo te voy a ser muy concreto, ¿viste? Esto es radio. Lo sacaron Ah, porque no se pueden poner lienzos sin
La autorización. La autorización. Bien, viste, en Chile las cosas así funcionan. Yo conozco un poco. Bien, entonces lograron que sacaran el lienzo. Se sacó. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Para ponerte en contexto y a nuestros oyentes. Hay una ola de un movimiento que pide cortar relaciones con las universidades israelíes. Y esto toma cabida dentro de las federaciones de estudiantes, claramente no la Federación de Estudiantes Judíos, pero ha recibido un paro desde la dirigencia de las universidades, las autoridades. De hecho, ha habido respuestas muy prometedoras, dialogantes de universidades líder en Chile, por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, la de la Universidad de Chile, la señora Debes, Carlos Peña, que es un intelectual de la Universidad Diego Portales, y eso da un atisbo de esperanza. Digo, se han portado mejor que las autoridades del MIT y otras, como mejor decía que mejor que las federaciones de estudiantes, porque es muy difícil, porque de hecho la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica habló en un momento muy tenso, que se generó debate y se votó si el estudiantado estaba a favor de cortar las relaciones, de estar del lado correcto de la historia. Sí, sí, recuerdo, hemos estado con Sánchez y la verdad que es además una enorme personalidad y un académico. Y el acampe, porque hace poquito se levantó un acampe, ¿no? Mira, eso es interesante. En la Universidad Católica no hubo nada. En la Universidad de Chile hubo un acampe, pero es muy cómico porque este año la Universidad de Chile no llegó a quórum para tener centro de estudiantes. Entonces, imagínate qué tan representativo es ese acampe. Ni sé cuánto tiempo estuvieron, pero acamparon un par de semanas, pero ni siquiera llegaron al quórum para representar a los estudiantes. No, a ver, en general los grupos extremistas siempre, por suerte, son minoría, pero hacen mucho ruido y un poco más. Hemos escuchado, por ejemplo, que hay profesores que tienen, por su condición de judío, dificultades en universidades. Hablaste de esta intención de cortar relaciones con las universidades, lugar, si los hay, de criterio amplio y diverso y de pensamiento, universidades israelíes. Esa violencia que se dio en ese momento se reitera, está presente, se siente como estudiante que te miran y son hostiles por la condición de judíos. Es una hostilidad latente que sigue los ciclos académicos. O sea, ahora que estamos en vacaciones, un poco la cosa bajó. Claro. Pero sí, es difícil. Siempre que sale el tema, hay un juicio. Hay también una superioridad moral. Y es difícil cuando alguien que no tiene lazos identitarios con un conflicto que a nosotros nos llega tan de cerca, llega con tanta levedad, tanta liviandad a hablar sobre estos temas. Y eso es lo difícil. A ver, 2 o 3 cositas para entender un poco más el fenómeno, lo que está aconteciendo. A mí me interesa mucho, estudié en Chile también un ratito en la universidad, no mucho. Digo, el chileno medio era, lo digo era porque lo planteo de esa manera, alguien que estaba muy distante del tema de Medio Oriente y sumamente distante del antisemitismo que conocemos en otras latitudes. Ni siquiera conocía mucho judío ni tampoco mucho palestino. Digo, estaban ahí los apellidos, pero no es que fuera un tema. Claro, están los activistas, jóvenes palestinos que están activando muy fuertemente y que generan todo este ruido. ¿Qué pasa con el resto? Porque, viste, hay como una moda y se entiende también, ¿no? Hay que entender qué le pasa a la psiquis al otro. Hay que buscar causas en este mundo para, sobre todo cuando sos joven, defender siempre a los que aparecen como los débiles, aunque no lo sean. Viste, por ahí compras un buzón. ¿Qué le pasa al chileno medio, más allá incluso de los universitarios, con el tema hoy? Claro, los medios también tienen alguna importancia en esto, pero ¿qué pasa? Mira, yo tiendo a pensar, no tengo los números ni nada, pero tiendo a pensar que lo que nosotros nos enfrentamos en los medios en Chile y lo que pasa en las universidades es una minoría ruidosa que opaca a una mayoría neutral o dudosa. Yo creo que
la gran población chilena, el chileno medio, hace lo más inteligente, que es asumir su ignorancia. No es poca cosa. No es poca cosa. Hay muchas personas que no logran eso. Alguien diría en Chile, no está ni ahí. Claro, ¿No? no está ni ahí. No está ni ahí. Hay que hacer traducción abajo, como poner las letritas, como... Sí. Pero no es su tema. Ahora, Pero te quiero, un sí. segundo antes de eso, pero es muy interesante que a nivel político o en los medios, esto se vive como un conflicto nacional. O sea, si uno va a la Cámara de Diputados, los dos consejos de amistades entre dos países más grandes a los que conforman mayor cantidad de diputados y senadores es la Cámara chilena-israelí y chilena-palestina. Entonces es como que los diputados cuando entran a la Cámara tienen que tomar bando, aunque hay algunos que están en los dos. Pero hay un lobby muy fuerte, hay un trabajo político muy fuerte de la comunidad palestina y la comunidad judía no se puede quedar atrás. Entonces, en ese sentido, esas fuerzas igual impulsan a que esté dispuesta en la opinión pública, en los medios, y se habla mucho. Nada fácil. Y en la vida cotidiana, porque algunos, yo escucho, tengo ahí lleno de sobrinos y familia, hermanos y todo, y algunos dicen, no se puede vivir, que cada vez está más invivible el ambiente. ¿Se siente eso? ¿Se siente temor? ¿Se siente...? Es verdad, vimos el otro día cosas que, digo, no se vio nunca, que a la entrada del club, del estadio israelita, del club deportivo, hubiera una especie, qué sé yo, cómo llamarlo, de intento Un de... amedrentamiento. Claro, una manifestación muy poco feliz. Digo, ¿esto se siente? ¿Hay temor de la gente? Yo creo que sí, hay temor, hay prevención. Los judíos siempre tienen en el imaginario colectivo una memoria medio fea. Entonces se siente temor, pero los judíos seguimos viviendo nuestra vida. Seguimos haciendo Shabbat, yendo a la sinagoga, los Hanijim y los Madrijim yendo a la Tnuá. Entonces nuestra vida dentro de, entre comillas, sigue igual. Nosotros podemos seguir yendo a la universidad. Es esta hostilidad, este juicio. ¿Y cuánto sos especialista en ciencias políticas a esta altura? ¿Cuánto se vincula el gobierno de Boric y los movimientos de izquierda que han sido tan, eh, bueno, violentos y con un odio tan visceral contra Israel? Otra vez, uno puede después hacer análisis del por qué los grupos más absurdos, LGBT y otros, ¿viste? Hablan del Hamas como si fueran realmente los libertadores del mundo y de todas las libertades, cuando ahí no durarían 15 segundos. Pero digo, ¿cuánto de la política hoy de Chile, del gobierno chileno, afecta incluso en esa realidad donde se instaló tan fuertemente el tema? El gobierno actual, y especialmente el presidente Gabriel Boric, han sido sumamente hostiles con la comunidad judía, porque hacen propio un conflicto ajeno y no entienden las consecuencias que eso tiene para habitantes de su país. Entonces es muy difícil. Gabriel Boric es un político muy idealista, muy apasionado y que como ciertos sectores de la izquierda y como la política hoy en día es identitaria, Ujú. se hace propia estas luchas, eh, a veces pasándose la mano, a mi parecer, y siendo muy hostil hacia una comunidad que forma parte de una comunidad más grande y más cercana que la comunidad chilena. Ujú. Entonces es muy difícil. Y yo entiendo que ya a nivel más político la relación entre la comunidad judía y el gobierno de Chile es compleja. Sí, sí, el otro día lo contaban. Es decir, más que con el gobierno, con justamente el presidente. El presidente, porque ha habido recepción por otros lados. Ujú. Momento difícil, sin duda, pero como dijiste, la vida cotidiana sigue. ¿Han habido situaciones violentas más allá de esto que tuviste en la universidad o del otro día ahí en la entrada del estadio? Bueno,
pintadas siempre hay en todos lados, algún par de idiotas, no se necesitan demasiado, digamos. ¿Sentís que hay peligro real? Mira, la verdad es que más allá de esa situación del lienzo, han habido escritos muy violentos. Ujú, Hubo una quema de una bandera de Israel junto con una bandera de Estados Unidos fuera de la Universidad de Chile, ujú, pero todo tendía a mostrar que incluso eran personas ajenas a la universidad, que no eran estudiantes. ujú, La hostilidad es más intelectual, en los medios, por ahí se ve la cosa. Es como que hoy en día hay una sofisticación del antisemitismo. ujú. Antes la lucha contra el antisemitismo era la educación, porque se basaba en argumentos muy burdos de raza, y hoy en día el antisemitismo se encuentra en las aulas, en los académicos más connotados, y ahí es donde se está dando un poco la lucha. Ujú. ¿Piensas, Jeremías, que cuando esta guerra en algún momento, por lo menos esta etapa, va a concluir, no sabemos cómo ni cuándo, y muy complicada, va a volver a cierta normalidad o va a dejar mucho efecto todo esto que está pasando en la sociedad chilena y en los estudiantes en particular? Yo creo que esto nos deja un panorama, no, es un baldazo de agua fría de que hay que empezar a hacer las cosas diferentes, de que hay que empezar a mostrarnos a la sociedad chilena más de lo que hemos hecho, porque no podemos permitir que se nos demonice. Igual quiero decir que frente a todo este escenario malo que tuvimos, es muy importante decir que han habido voces dialogantes, que nosotros como federación estamos teniendo Shabbatot con distintas federaciones para mostrarles lo que somos, y que en ese instante con un Shabbat nos humanizamos, y eso es lo que buscamos. A los invitan a comer, entonces está todo bárbaro. Los invitamos a comer y está todo increíble. Viste, el hummus hace lo suyo y el resto también. Y qué locura. La verdad que vivimos en un mundo muy complicado, sin duda, y todos los países están pasando por situaciones muy difíciles, más allá de los judíos como siempre como una expresión de la enfermedad de un momento histórico. Eh, los comunicadores judíos, porque los hay en Chile también importantes, ¿se han manifestado? ¿Tienen esa voz para decir, miren, están deformando la realidad? Los comunicadores te refieres a... Me refiero a Don Francisco, su hija, Julián Eren, no importa, todos los que tienen pantalla y ahora más que pantallas, tienen todo. Sí, creo que han usado sus espacios, pero creo que siempre hay un miedo, porque la sociedad chilena o la experiencia del judío en su sociedad es muy diferente en Chile que en Argentina. Entonces hay que entender que es más difícil tal vez salir a hablar. Dime, una chilena pobrecita que fue víctima del 7 de octubre, que creo que... Sí, hubo una persona que fue asesinada, Ujú. y también una de las chicas que fue secuestrada, Mia Shem, que ya fue de vuelta, tenía orígenes chilenos. Me parece que su abuelo. Sí, ¿y eso ha tenido algún efecto en la comprensión de la gente o...? En las autoridades poco y nada. En la gente, debido a que en los medios no se habló mucho tampoco. Pero tiendo a pensar que la persona común sí se sensibilizaría. Mm, pero no tuvieron mucha... No tuvo mucha pantalla. Mira, Las víctimas judías, las víctimas, las mujeres víctimas del 7 de octubre y hasta hoy en día las secuestradas no tienen mucha pantalla. no tienen mucho. No hay muchos que salgan a pedir por los secuestrados. No. Nosotros tuvimos una manifestación enfrente de la Casa Central de la Universidad de Chile, y la verdad que fue algo, me enorgullece decir que fue algo histórico que ha hecho la federación, porque el judío en Chile es difícil que salga a hacer algo así. Somos poquitos. Sí, pero hacen ruido, Sí. como en todos lados. Bien, nos queda un minuto. ¿Cómo ves el futuro, Jeremías? Chico joven, estudiante de ciencias políticas y economía.
Desafiante. Desafiante, pero muy prometedor en el sentido de que creo mucho en lo que estamos haciendo como federación y se nos están sumando personas que no son de la directiva misma, que tienen ideas muy lindas y un espíritu de orgullo judío, que es lo que necesitamos en este momento. Y algo más, porque claro, algunos que no nos quieren sabemos que existen siempre y están muy activos en Chile también, pero hay muchos que nos quieren. Digo, en Chile, por ejemplo, la comunidad evangélica se ha mostrado muy cercana a la comunidad judía. ¿Sienten ese afecto y esa presencia de quienes comprenden y quienes se acercan a decir nosotros los acompañamos o los dejan solos? Sí, hay mucha gente que nos quiere y como te dije antes, creo que los que están ni ahí son los más. Y, y así, eso es lo que nos entusiasma. Hay todo un mundo más silencioso capaz, que está dispuesto a ver la realidad de una manera menos sesgada. ¿Diálogo con la comunidad palestina, con los jóvenes palestinos hay? Sí, totalmente. ¿Hablan? Hay conversaciones. La presidenta de mi federación ¿Cómo se ha llama la tenido, presidenta? Micaela Tramer, Bien. capísima. Tramer, de la familia Tramer. Sí, ¿Hija de Claudio? hija de Daniel. De Daniel, dele, ¿ve? Toda Eh, familia, dele, ¿sí? Ha tenido diálogos, ha tenido debates respetuosos con la dirigente de la Juventud Palestina en la Universidad Católica. Y hay esperanza de que puede haber un espacio de diálogo y entendimiento entre jóvenes judíos y palestinos. Señores, el fruto nunca cae demasiado lejos del árbol. Hijo de el doctor Sergio Skovich, abogado, pero educador sobre todo, director de escuelas, la última antes de México, la de Chile durante muchos años, Tarbut aquí, en Australia no me acuerdo el nombre de la escuela, obviamente, y ahora en México, y de Daniela Rothstein. Rothstein, siempre un apellido complejo para recordar, pero siempre ella muy presente, familias muy queridas aquí que han hecho, bueno, de la identidad judía y de la tarea de educación muchísimo. Gracias, Jere, por acercarte. Los micrófonos de Radio High obviamente están abiertos para la Federación de Estudiantes Judíos de Chile, para lo que quieran exponer, para lo que quieran decir, nuestro portal para lo que quieran publicar y para acompañarlos y que sepan que no están solos y que, bueno, es lo que nos toca. Nunca fue un picnic, alguien decía hace unos días, ser judío, y esto también va a pasar, más allá del dolor que está dejando en estas épocas. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya nos vamos a meter aquí con Dani Saltzman, un ratito. Algo de música casi no tuvimos hoy. Bueno, ya viene, con Tutti.